Cuando la noche parecía eterna y el camino se volvió dolor, una luz nació entre las sombras, encendiendo de nuevo el corazón. Entre historias de lucha y caídas se escucha una voz de unidad que nos guía con fe y esperanza hacia un sendero de libertad. Nadie camina solo en esta vida, siempre hay una mano para ayudar, porque juntos somos más fuertes cuando aprendemos a confiar. Tres potencias, fuerza del alma, unidad, servicio y recuperación. Un mensaje que cambia vidas, una nueva oportunidad. Tres potencias, luz en el camino, esperanza para volver a empezar. Con amor, respeto y principios, la libertad se puede alcanzar. 24 horas de esfuerzo, cuarto y quinto paso al andar. Tradiciones que nos mantienen unidos con el deseo sincero de cambiar. No hay cadenas ni imposiciones, solo el anhelo de crecer, compartiendo experiencias de vida para aprender y renacer. Cada historia que aquí compartimos es una prueba de transformación, porque donde existe la esperanza, siempre florece el corazón. Tres potencias, fuerza del alma, unidad, servicio y recuperación. Un mensaje que cambia vidas, una nueva oportunidad. Tres potencias, luz en el camino,
¿Qué tal? Buenas tardes, familia Radio Jico. Esperamos se encuentren bien. El motivo del por qué el día de hoy comenzamos un poquito tarde, porque por ahí estuvo cerrada la pista. Y mi padrinazo aquí presente, Armando, viene de Avenidas Centrales, del grupo Fuego Nuevo Tres Potencias. La madrina Miriam, igual del mismo grupo. Y esperemos si el día de hoy les sirva de algo el tema del día de hoy, que es el sexto y el séptimo paso. Como han visto, hemos venido compartiendo parte del inventario, pero no nomás se queda ahí esa parte que platicábamos en el programa pasado, que hablábamos que era un inventario personal, que se tenía que hacer en un lugar retirado, que hablábamos de un quinto paso, que tenía que ser ante Dios, ante otro ser humano. Pero a todo esto, o sea, ¿hacia dónde nos lleva esto? ¿Qué parte, qué sigue, qué prosigue? ¿O por qué realmente al sexto paso y al séptimo se les conoce como pasos olvidados? En mi caso personal, pues me costó mucho trabajo, ¿no? Porque pues en ese sexto paso a mí me menciona que aquí ya no hay culpables, que ya conozco en realidad mis defectos, que me invita a madurar, que me invita a la formación de un carácter. Pero el día de hoy, de igual manera quiero mandarle un saludo a todos mis padrinos del área oriente, al grupo Alegría de Vivir y también a mi líder Juan Carlos Soto Ibarra. Aquí el día de hoy está la madrina Bere del grupo Sindayi Femenil, la madrina Miriam de Fuego Nuevo y el padrino Armando. Pero el día de hoy pues le vamos a dar paso al padrino Armando para que nos diga realmente qué es un sexto paso. Adelante, padrino. Gracias, antes que nada, pues dándoles las gracias y una disculpa por la espera, ¿no? Es un honor para nosotros poder compartir con todos ustedes el espacio, padrino, de parte del Fuego Nuevo, del Faro del Noreste, para la comunidad de todos los faros, agradeciendo la participación que nos dan esta noche, ¿no? Sí, esta noche, ya son 7:30, y efectivamente nos invitan con un tema, padrino, que si bien es cierto, lo acabas de mencionar, tiene que ver con esos pasos que regularmente han sido olvidados a lo largo del proceso, por la propia característica que tienen los propios pasos, ¿no? Y antes de entrar, digamos, a esta parte de tratar de hacer una descripción o un desarrollo de lo que se entiende al día de hoy por el sexto paso, quisiera decirles lo siguiente, ¿no? Sabemos efectivamente que el día de hoy los espacios, así como se han ido diversificando y la mayoría de las personas, de los miembros y de la comunidad dentro de AA han buscado que el mensaje llegue a través de diversos medios de comunicación. Eso no quiere decir que las opiniones que nosotros de alguna manera lleguemos a vertir sean una verdad absoluta, ¿no? Correcto. Claro que todo tendría que ser cuestionado desde el particular punto de vista que tienen todos y cada uno de ustedes y el seguimiento que se les ha dado a lo largo del trabajo, ¿no? Hacías digamos una introducción a lo que era el sexto paso. Efectivamente es un paso en donde el individuo va a tener que trabajar lo que es la madurez emocional, ¿no? Es un paso en donde ya efectivamente se empiezan a acabar los culpables, en donde ya no es, digamos, por decirlo así, ¿no? Ya no sería justificable el hecho de decir es que los demás me hacen y por eso yo actúo de cierta manera, sino que ya tendría que haber un grado de responsabilidad. Dice que es un paso que separa a los hombres de los muchachos, ¿no? Es decir, que las conductas adolescentes que yo vengo cargando a lo largo de ese primer inventario, que fue mi primer acercamiento a lo que va a ser el viaje del autoconocimiento, pues me invita a tratar de detectar que esos mecanismos de defensa que yo activé desde una pequeña infancia se van a terminar convirtiendo en defectos de carácter, ¿no? Y que van a acompañarme a lo largo de mi vida y a lo largo de mi enfermedad. Es decir, muchos de los que llegamos a estar militando o llegamos a los grupos de cualquiera de las diversas corrientes, ¿no? Ya sea cuarto y quinto paso, tradicional o en su defecto 24 horas, somos personas que tenemos esta característica, ¿no? Que no tenemos una gestión emocional, somos personas que nos enojamos muy rápido, que tenemos caracteres explosivos, que en nosotros predominan estos defectos de carácter, pero no es sino hasta la llegada del primer inventario que nosotros vamos a tratar de alguna manera de vislumbrar de dónde viene toda ese tipo de actitudes, ¿no? Es decir, a la llegada
al grupo de cuarto y quinto paso, yo decía, pues me enojo porque es algo normal, ¿no? O sea, para mí enojarme era algo cotidiano porque venía de eso. Al día de hoy, una vez que se empieza a tratar de darle vida al sexto y al séptimo paso, ¿no? Que es lo que vamos a abordar esta noche, les diría lo siguiente. Cuando uno llega a este inventario, que sería el segundo inventario para los que hacemos el trabajo dentro de la hacienda, ¿no? Que tiene que ver con el sexto y el séptimo paso, ya la persona tendría que estar empezando a razonar de dónde viene o de dónde surgen estos impulsos que nos obligan de alguna manera a actuar así. Y hoy lo digo así, nos obligan porque es inconsciente. Al final venimos de espacios muy violentos, venimos de espacios en donde nunca existió la calma o la paz, ¿no? Todo era gritos, todo era golpes, eran espacios en donde venimos de extractos bajos del barrio, de tratar de integrarnos, de tratar de acoplarnos a la sociedad, y cuando no encontramos una respuesta asertiva, lo que hace la mente, o lo que hacía mi mente en ese momento, era tratar de salir en defensa, ¿no? Es decir, se activa el mecanismo y si alguien gritaba, yo gritaba más fuerte para que de esa manera le hiciera sentir temor, ¿no? Entonces, todo eso me daba de alguna manera la pauta a mí cuando llego a esa segunda escritura de empezar a detectarme y a quitarme losas como las que me iban metiendo a lo largo de la escritura, ¿no? Hoy sé que cada hacienda y cada grupo ha determinado cómo trabajar su propio inventario. En el caso del inventario que estamos trabajando al día de hoy en la hacienda de los Faros, en donde el inventario es un inventario de autoconocimiento, en donde ese segundo inventario, nos estamos despegando un poco de lo que es el modelo tradicional, en donde yo vivo una segunda escritura, ¿no? En donde me dicen, tú eres culpable y tú te pasas de listo, o sea, no es posible que tú hagas daño con conciencia, tú ya no puedes justificarte en los demás, ya no tienes escudo en los demás. Entonces, al día de hoy, el trabajo que se está desarrollando dentro de la hacienda de los Faros es tratar de quitar esas losas y de decirle al individuo, usted es responsable de lo que está aconteciendo, pero también es responsable de las consecuencias de haber actuado de esa manera y de haber tenido esos impulsos y no lograr gestionar esa parte emocional. Dicen que este paso de alguna manera es para aquellos que no nada más quieren dejar de beber, sino que han dado el siguiente salto y están buscando de alguna manera o están tratando de integrarse a la sociedad y vivir una vida que nos promete de alguna manera el programa, que es una vida en libertad, que es una vida en donde pudiera llegar la paz, es una vida en donde de alguna manera el individuo va a tratar de caminar por una senda correcta, ¿no? Y esto te obliga pues a hacer un trabajo exhaustivo, ¿no? Sé que para muchos no es muy agradable hablar de este paso, de hecho incluso bastantes personas le huyen a tratar de hablar de estos pasos porque implica hacer un análisis propio del defecto de carácter. Es decir, vamos a apapachar a algunos porque esos va a ser fácil soltarlos, pero habrá algunos que de los que no nos queramos deshacer, ¿no? Que esos vamos a decir, no, yo no me, o sea, tal vez entregue mi pereza, tal vez entregue mi gula, pero partes como el orgullo, partes como la soberbia, ¿no? Partes como esto de la lujuria, de empezar a buscar fugas emocionales, no me va a ser tan sencillo o no le va a ser tan sencillo al individuo soltarlas, ¿no? Habría que, hacer algo o un análisis más profundo y tratar de entender de dónde viene. ¿Por qué de alguna manera estas conductas adolescentes al día de hoy siguen predominando, aun cuando la edad ya avanzó, ¿no? Porque puede ser un individuo, ya sea hombre o mujer, de 30, 40 años, que sigue teniendo conductas adolescentes o infantiles, que sigue haciendo berrinches, que se sigue enojando, que sigue utilizando frases como, es que me hicieron enojar, es que si ustedes no fueran así, yo no actuaría de esta manera, y utiliza el chantaje, ¿no? Al final del día, para de alguna manera encontrar salidas y justificar su propia inmadurez. Entonces, en este paso, cuando llego a la hacienda de los Faros, cuando empiezo a tratar de vislumbrar cómo es el inventario, me doy cuenta que no tenía que ver con la culpa, sino con el tema de responsabilidad, que muchas de las consecuencias que yo estaba viviendo desde mi adolescencia, en la primera etapa adulta, tenían que ver con decisiones que yo había tomado a través de impulsos, a través de emociones no digeridas,
y que de alguna manera siempre quise salir invicto en esas decisiones. Y cuando llegaban los errores, cuando llegaba el fracaso, cuando de alguna manera llegaban errores catastróficos a mi vida, decía, es que es culpa de los demás. Porque en esa zona de confort me gustaba quedarme a lo largo de esa parte del proceso, ¿no? Esa sería como mi primera abordaje, ¿no? Digamos, la introducción al tema. No sé si quieran abordar algo más, padrino. Y esta tarde igual aquí con nosotros está la madrina Miriam. Vamos a trabajar el día de hoy los 2 pasos, tanto como ahorita habló parte del 6º paso el padrino. No sé la madrina si quiera hacer algún comentario más acerca del 6º paso. Adelante, madrina Miriam. Gracias, padrino. Pues claro, ¿no? Cuando a mí me empiezan a hablar del 6º paso, para mí realmente meterme a los pasos ha sido muy difícil, ¿no? El empezar a llegar a AA y que me empiecen a hablar de que tengo que empezar a trabajar con los pasos, llegar al 6º, pues para mí ha sido difícil, ¿no? El empezar a entender que tengo defectos de carácter, pues no es algo que yo haya conocido en la actividad, ¿no? Esa es la realidad. Más que nada yo quisiera abordar el 7º paso. Adelante, ¿no? María. A mí me invitan con el 7º paso y habla realmente de eso, ¿no? Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos y en el 6º paso ya sé cuáles son mis defectos, ¿no? Me empiezan a explicar los padrinos cuáles son mis defectos y en el 7º tengo que empezar a conocer los defectos y a saber qué me llevan a ellos, ¿no? La realidad es que para mí ha sido muy difícil detectar esos defectos, ¿no? Porque la realidad es que no me gusta, ¿no? No me gusta la realidad. Uno de los defectos que me caracteriza a mí, pues es la ira. Y la realidad que para mí ha sido muy difícil, ¿no? Trabajar en ese defecto. Escuchaba ahorita al padrino y decía, es que ya no hay culpables, ¿no? Y al principio de todo esto, pues yo hacía culpable a todo el mundo, ¿no? Es que la ira viene a través de esa niñez, ¿no? De esos golpes, escuchaba ahorita, ¿no? De esos gritos que a mí me impulsaban a tener coraje y a meterme en la ira, ¿no? Es decir, en mi caso personal, pues yo atacaba, ¿no? El golpear a las personas, el ponerme esa barrera de decir es que nadie me va a lastimar, ¿no? Entonces en mí brotaba esa parte de la ira, ¿no? Es que ponía mis defensas, ¿no? El ser más fuerte, demostrarme fuerte ante la sociedad, ¿no? Entonces, el trabajar para mí 7º paso, es muy complicado darle todo a ese poder superior, porque para empezar, no es algo que yo tenía en mi vida, ¿no? Yo no creía en el poder superior. Claro que en el 7º paso empiezo a trabajar en esto y me dicen, tienes que empezar a liberar, a dejar todo eso, ¿no? Empezar a poner todo en tu poder superior, en mi caso personal, ¿no? Entonces, 7º paso para mí ha sido muy complicado, es la realidad, ¿no? Los efectos de carácter. La ira ha sido uno que me ha caracterizado a mí en lo personal, ¿no? Una persona como yo que al principio creía que parar era golpear, ¿no? Puedo regalarles esta parte que para mí ha sido complicado, pero al día de hoy he abierto mi mente, me ha gustado la forma en la que se trabajan en los faros, en las agrupaciones, porque me ha abierto mi mente, ¿no? Es decir, al día de hoy, antes de actuar o antes de golpear, detecto mi defecto de carácter, ¿no? Estoy entrando en el defecto. Y claro que empezar a poner todo eso en manos de mi poder superior ha sido muy difícil, ¿no? El tratar de entender que soy una persona con muchos defectos de carácter, ¿no? Y que todo esto ha llegado a través de una niñez que yo no conocía, ¿no? Para mí es muy difícil que los alcohólicos me digan, es que estos efectos los has tenido a lo largo de tu vida, no ha sido fácil, ¿no? Entonces para mí este paso ha sido muy complicado, el empezar a entender este 7º paso, ¿no? Humildemente, la realidad es que para mí la palabra humildad pues no era tan fácil, ¿no? Creí que la humildad era de otra manera, ¿no? Creí que la humildad venía de más abajo, ¿no? De pobreza.
y realmente empiezo a conocer que la humildad no es esa, ¿no? La humildad viene más allá. Entonces, al día de hoy, digo, me cuesta trabajo entender esa parte del séptimo paso, pero yo estoy en el proceso, ¿no? En el proceso de abrirme, de empezar a entender de dónde vienen mis defectos de carácter, el empezar a entender muchas de las cosas, ¿no? Decía ahí, no tengo que empezar a ya no juzgar y a no criticar a los demás. Y para mí esa parte ha sido muy difícil, ¿no? Empezar a callar mis clamores, empezar a decir, es que reconozco que está brotando mi enfermedad y mis defectos de carácter, ¿no? Reconozco que que soy una persona que al día de hoy le cuesta trabajo entender a los demás. Para mí no ha sido fácil, ¿no? Es lo que les puedo compartir. Sí, miren, aquí hay unos saludos. Hola, Carla, bendiciones. Padrino Enrique, bendiciones. Mi padrino Víctor Arbizo y también a toda la familia de Radio Jico. Y miren, y escuchamos, ¿no? En este sexto paso se hablan de defectos de carácter. En su momento yo cuando tuve ese segundo inventario, pues por ahí se empiezan a detectar y me los empiezan a hablar, ¿no? Me empiezan a desglosar todo lo que tiene que ver. Y por ahí me dicen que así como es defecto también tiene una virtud. A mí me detectan la soberbia de un automático. Y ver que era la raíz de los defectos, ¿no? Yo antes me imaginaba que era el orgullo y me hacen la diferencia, ¿no? Que el orgullo justifica a los demás, pero que la soberbia es la raíz. Y por ahí me empiezan a decir uno por uno y empieza a salir. Ahorita escuchábamos a la madrina y igual como yo asociaba la parte de la ira así con muchas cosas, ¿no? Con venganza, con celotipia y infinidad. Pero ¿por qué comento todo esto de los defectos? Porque yo también sé que el día de hoy también tienen virtudes. Le voy a pedir al padrino Armando que nos comparta parte así de los defectos para que en realidad sepan cuáles son. Dicen que se manejaban 7, así conocidos como pecados capitales, pero por ahí dicen que no agregaron uno que se llama vanidad. Pero en esta parte le voy a pedir al padrino Armando que nos comparta parte de los defectos. Adelante, mi padrino. Y efectivamente, ¿no? Lo estaban abordando ahorita. Estaba dándole seguimiento a la transmisión pasada y decía, el inventario, el de cuarto y quinto, digamos, es como nada más el inventario de relieve, ¿no? Es el primer contacto que va a tener el individuo para identificar qué hay dentro de él. Digamos, para los que hemos, de alguna manera, o militamos dentro de los grupos de cuarto y quinto paso, entenderíamos que es la segunda escritura, ¿no? Efectivamente, hay estos orgullos, ¿no? que nacen como parte de los 7 pecados capitales por la misma influencia que tenían los primeros grupos de AA en la historia que representan Bill W. y el Dr. Bob, pues tienen que ver con esos defectos, ¿no? Defectos o pecados capitales, el orgullo, la ira, ¿no? La avaricia, la gula, la ira, la envidia, ¿no? Por ejemplo. Y hablabas ahorita acerca de las virtudes y efectivamente, ¿no? Yo recuerdo cuando vivo esa escritura me dicen, mira, si tú eres una persona orgullosa, pues tienes que practicar simple y sencillamente así la humildad, y que no tenía que ver con conceptos de dinero o conceptos económicos, sino tenía que ver más bien con un ejercicio de realidad, es decir, identificar cuál era mi verdad. Mi verdad de alguna manera era lo que iba a someter a mi propio orgullo, porque el orgullo me hacía inventar cosas, porque el orgullo me hacía inventar que había tenido grandes logros, que el individuo hace muchas cosas, como una persona cuando llega por primera vez al grupo de AA, te dice que ya hizo muchas cosas, que tuvo múltiples parejas, que tuvo mucho dinero, que hizo grandes logros y que ha ganado grandes batallas, y la realidad es que cuando empiezas de alguna manera a trabajar ese inventario, te das cuenta que no es cierto. O sea que todos los logros que él pudiera haber estado exponiendo tienen que ver con una mentira. Entonces hay que atacarlo desde la parte de la humildad y decirle, no pasaron las cosas así como tú lo estás contando, y no nada más eso, sino que incluso le estás agregando. Entonces eso implica que lo utilizas para de alguna manera salir impune en las batallas, porque quieres mantener a cualquier costo esa figura, ¿no? Digamos que no puede ser tocada allá afuera. Me decían, mira, si tú de alguna manera quieres trabajar la pereza, pues sé diligente. O sea, esa es la manera o la virtud, digamos, que va a contrarrestar a la pereza. Si tú eres una persona que se levanta a las 12 del día, que se levanta a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, pues padrino, es que
no he conseguido un buen trabajo, no tengo dinero, no puedo dar séptima, no puedo de alguna manera apoyarlos, y dices, bueno, pues tú tendrías que trabajar el tema de la diligencia. Es decir, te tendrías que levantar temprano, te tendrías que fijar un objetivo. Por eso les decía hace ratito, ¿no? Tiene que ver con el progreso y la madurez emocional, porque esto implica darle al individuo, ¿no?, objetivos claros de qué es lo que va a tener una vez que termine su escritura. Ese es de alguna manera, digamos, el eje que hemos manejado en estos inventarios de autoconocimiento, y decirle al individuo, te tenemos que preparar para lo que sigue. Tú ya viviste una primera escritura, tú ya sabes de alguna manera, y decía ahorita mi padrino Raúl, ¿no?, ya te desglosaron cuáles son tus defectitos de carácter, ya te los hemos dicho, ya sabemos que a través del orgullo te has protegido, ya sabemos que la gula es uno de los defectos que casi nadie toca, a menos que de alguna manera ya tengas un cambio físico pues muy evidente, ¿no? Pero hay personas que no suben de peso y que aún así encuentran una fuga increíble en la comida, ¿no? Que te tragas, no sé, una cantidad de X de tacos que ya son las 10 de la noche, que tú sabes que te va a hacer daño, pero aún así dices, bueno, pero hasta te los bajas con coca, ¿no? Pero dices, bueno, pero no obstante con eso, pues me echo un hot dog porque ya me dio hambre, ya me dio ansiedad. Es decir, tú no estás trabajando la ansiedad, tú lo único que estás haciendo es meterle esa sensación al cuerpo para que de alguna manera sigas alimentando el defecto y te siga dando un sentimiento o una sensación de placer dentro del cerebro, ¿no? En el caso de la lujuria es exactamente lo mismo, y yo me acuerdo, ¿no?, cuando yo llegué al cuarto y quinto me decían, es castidad. O sea, va a ser un año en el que tú no vas a tener, digamos, intimidad con ninguna persona. No te explicaban el por qué, que aquí es en donde creo que radica uno de los principales problemas, ¿no? Habría que explicarle al individuo, al hombre, a la mujer que está sentado en el inventario, y decirle, mira, este defecto lo tienes muy marcado. ¿Y cómo lo vamos a traer? Bueno, a través de la castidad. ¿Y qué es la castidad? No es que reprimas el sentimiento, sino más bien que entiendas hasta dónde nos ha llevado el darle rienda suelta al defecto, y que de alguna manera no tenga límite alguno. Es decir, ya no me importa si me acuesto con hombres casados, si estoy con una o más relaciones, ya no me interesa si es con protección, sin protección. Es decir, tú ya tu instinto de conservación lo estás llevando al límite. El sexto paso te dice, mira, no es que de alguna manera te quitemos los instintos de los cuales fuiste dotado, sino más bien que te vamos a enseñar cómo utilizarlos, que no has tenido una buena gestión de esos instintos, y que tú los has llevado al límite. Tú los has llevado a tales puntos que te has puesto en riesgo a ti mismo a través de adquirir, en este caso de la lujuria, una enfermedad de transmisión sexual, que pudieras adquirir alguna enfermedad que le transmitieras a un ser querido y que derivara en una muerte incluso, ¿no? Es que allá es a donde se tiene que llevar el trabajo del sexto paso, a decirte, mira, ya llevas quizá 15 años dentro de AA, pero tus efectos de carácter, ¿cómo van? O sea, es decir, que has trabajado a lo largo de estos años, y de alguna manera sé que muchos dirían, bueno, es que tú porque eres joven, nosotros llegamos más y ya pasó más tiempo, sí, pero el programa te dice de alguna manera que esta enfermedad es progresiva y mortal, es decir, que tus defectos también van a ir mutando de la manera en que tú vas pensando, porque los vas a justificar de una manera más refinada. Bueno, si salgo con alguien más, pero es que mi defecto todavía está en proceso de construcción. Bueno, pero ya pasaron 15 años. O sea, en 15 años no has tenido ningún progreso. Más bien ese inventario de alguna manera lo que abre es la posibilidad de decirte, tienes que mejorar. No lo estás trabajando, lo único que estás haciendo es dejarlo guardado, dejarlo quieto un ratito, pero eso va a hacer que salga, y que salga de una manera en que no puedas controlar. Por eso había muchos individuos, ¿no?, dentro del grupo, incluso los que llegan al Fuego Nuevo. Padrino, es que yo ya llevo 15 años militando dentro de una agrupación. Perfecto, vamos a tocar pasos que no hemos abordado, el sexto y el séptimo. Vamos a hablar de tus defectos de carácter. No, miren, compañeros, que yo tuve muchas esposas. Bueno, sí, ya sabemos que te encanta hablar de eso, pero ¿por qué no hablamos del orgullo? ¿Por qué no hablamos, decías ahorita, padrino, de la soberbia? ¿Por qué no hablamos de que incluso ya eres desdeñoso con los demás porque te crees superior a los demás, porque crees que nadie más puede decirte de alguna manera que te encuentras mal o que te falta desarrollar ciertos aspectos de tu vida? Y el programa te invita a eso. Desde el principio me lo habían dicho. Aquí tienes que tener una mente alerta y receptiva. Tu enfermedad va a avanzar, va a mutar, y con ello va a tener que cambiar la dosis del medicamento, ¿no?, que en este caso es la terapia, que en este caso es una junta de estudio, en este caso es una junta de tradiciones, hacerte entender que tu defecto incluso ha puesto en riesgo a tu propia agrupación. Es decir, esa soberbia que no has trabajado ha
cómo utilizando este término, ¿no?, de la política, ha permeado todo lo que está debajo de ti. ¿Qué crees? Tu agrupación se está muriendo a través de que no escuchas, a través de que tú te sientes de alguna manera el centro de atención y no has dejado que los demás trabajen, porque tu defecto ya se instauró, ¿no? Decía un señor muy sabio, ¿no?, Facundo Cabral: el hombre le hace caricias al caballo para montarlo. Y ese es el ego, esa es la soberbia, ese es el orgullo, de alguna manera diciéndote: no hay problema, ¿no? Tú sube, no va a pasar nada. Pero ¿qué crees? Cuando te bajas del caballo ya te das cuenta que desmadraste a media humanidad, que incluso tu familia ya vive mal, y llega el cuestionamiento: si ya llevo 10 o 15 años dentro de AA, ¿por qué vivo así? ¿Por qué todavía sigo teniendo o viviendo las consecuencias de mis propios actos y de mis propios defectos? En un ataque de ira, padrino, lo decías ahorita, ¿no? Una ira no trabajada, ¿a qué te puede invitar? A que se pueden combinar. Y es que este es un tema bien extenso, padrino, ¿no? Este es un tema en donde incluso hay una clasificación de defectos de carácter secundarios, ¿no?, que tienen que ver cuando ya se combinan. O sea, imagínate si de repente dejas ahí este tema de la ira, pero por ejemplo tienes un amor distorsionado en tu mente, pues lo que va a salir es la celotipia. Lo que va a salir es que quizá en un ataque de celos, en un ataque de ira, puedas privar de la vida a tu esposa, puedas matar a alguien por no controlar eso. Y ha habido casos de padrinos que incluso han caído en ese supuesto, ¿no?, que hoy se encuentran de alguna manera privados de su libertad porque dicen: padrino, pues Dios ya llevaba 20 años. Sí, pero ¿qué crees? Tu defecto de carácter nunca lo trabajaste. Tú te quedaste nada más en el primer inventario, ya los identificaste, pero este paso te invita a que le pongas acción, a que de alguna manera logres combatirlos a través de la virtud, ¿no?, y que empieces a de alguna manera tratar, porque esa sería la palabra, tratar de reducirlos a lo menor que se pueda. Dice incluso en el paso: no buscamos que seas perfecto, buscamos que trates de mejorar con el tiempo, que si los detectas al momento, sepas de alguna manera que ya estás entrando en uno de ellos y que tengas la capacidad necesaria para poder salirte rápidamente. Pero creo que esto se ha distorsionado y han creído, ¿no?, que de alguna manera: padrino, tú ya tienes segunda, ya debes de ser perfecto. No, porque esto es un trabajo, digamos, progresivo, ¿no? Esto es un trabajo que se va a ir destapando. Por eso decían: unos se van a dormir y otros se van a destapar, van a empezar a salir, porque la enfermedad quiere salir por donde sea, quiere encontrar las fugas perfectas para que nosotros volvamos a, ¿qué crees? Dice ahí, a tener reservas, y seguramente volvamos a beber o volvamos a drogarnos, en un caso personal. No sé si quisieran abordar algo, padre, ¿no? Sí, y escucho, ¿no? O sea, esta parte de los defectos, ¿no? Yo así, escucho el encabezado y lo veo, ¿no? Y habla una palabra: estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter. Y por ahí, muchas de las veces, Raúl, utilizaba un justificante, ¿no? Y así compraba muchas cosas que los alcohólicos le decían, como esa parte de que el defecto que más te agrada es el que más te va a perseguir, ¿no? Y en ese inventario, por ahí, me dice el padrino: no, mira, Raúl, tú estás bien confundido, tú no quieres soltar el defecto, o sea, que es muy diferente. Yo quisiera escuchar un poquito a la madrina Bere. Por ahí tiene poco que tuvo su seguimiento. También ahorita, después de darle participación a la madrina Miriam, ella ya ha apoyado en estos seguimientos, ¿no? Porque la palabra humildad, hay mucha confusión dentro de la AA, ¿no? A veces pensamos que el que utiliza guarachitos o el que trae sombrero, y no es así. Pero antes de darle participación a la madrina Bere, por ahí, saludos, mi cholo, somos 3 potencias, ya lo sabes, aquí estamos. Shelmy Hernández, felices 24 horas. Padrino Víctor, un abrazo fraternal. Lixi, Zapdan, Abraham Soledo, ánimo padrinos. Abraham Soledo, saludos mi padrino desde Puerto Seguro, 3P Querétaro. Víctor Sánchez, saludo. Fuego Nuevo, Faro de Oriente, banda, saludos, qué bueno que anden por acá. Y por ahí, Grupo Tenochtitlan, saludos a toda la banda de 3 potencias. Adelante, madrina, cuéntanos un poquito qué fue lo que viste
en tu segundo inventario, esa parte del sexto y el séptimo paso, ¿qué le puedes regalar a la audiencia para no alargarnos dentro de los defectos que has hecho, cómo los has manejado, qué los detectaste y qué hay en esa parte? Porque también el séptimo paso nos habla de una liberación, pero una liberación ¿de qué? O sea, el defecto ya lo conocemos, ya sabemos, ¿no? Queremos saber de qué. Yo el día de hoy entiendo que es una liberación de espíritu, ¿no? Pero no sé, tú qué nos quieras compartir. Adelante, madrina Bere. Bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos, buenas noches Radio Jico, padrinos, madrinas, y es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Bueno, pues séptimo paso, sexto paso. A mí, pues en mi caso personal, yo cuando hice mi seguimiento realmente yo decía, bueno, no, humildemente, pues ¿qué es la humildad, no? ¿Qué es realmente la humildad, no? Porque muchos, como decía aquí, comentaba mi padrino, ¿no? Hablamos de humildad, ¿no? Pero para mí, en mi caso personal, para mí la humildad fue el destruirme a mí misma para volver a empezar a construirme, el ver qué realmente clase de persona era, ¿no? Y en qué estaba yo fallando dentro del programa, ¿no? Entonces, porque yo mi seguimiento fue casi al año de mi primera escritura. Entonces, yo decía, bueno, yo ya hice mi escritura, mi primera escritura, ya estoy todo bien, ya conozco mis defectos de carácter, ya los identifico, ¿no? Pero pues no había como tal una humildad, porque todavía no la conocía, y mucho menos humildemente pedirle a mi ser superior, ¿no? Que me liberase de mis defectos de carácter, ¿no? Entonces, esta parte para mí se me hizo un poco difícil porque, pues a la realidad no la capté a la primera, ¿no? No capté a la primera lo que es la humildad, ¿no? Y qué es estarle pidiendo a tu ser superior, ¿no? Pues yo decía, no, pues están medios, no, me sacaban de onda, ¿no? Yo decía, ¿qué onda? ¿Cómo está esta onda, no? No quería aceptar que realmente que mi defecto de carácter, igual que la madrina, pues es la ira, ¿no? Pero tuve que empezar a escudriñar dentro de mí el por qué es esa ira, ¿no? Entonces, vengo analizando todo lo que es mi recorrido dentro de AA, y yo digo, no, pues es que me decían, es que eres neurótica. No, es que no soy neurótica, simplemente traía unas heridas del alma, las cuales no las podía yo controlar, y esa era mi máscara a mi herida del alma que yo traía, ¿no? Era una autodefensa que yo tenía, ¿no? Para no volver a sentir ese dolor o lo que según yo me habían hecho, ¿no? Entonces, pues decimos que aquí ya no hay culpables, ¿no? Que se separan los hombres de los muchachitos, ¿no? Entonces, igualmente como mujeres, ¿no, madrina? Nos separamos realmente, empezamos a analizar cómo es nuestra vida y nos damos cuenta de que pues ser una mujer también es algo difícil, ¿no? Y darnos cuenta de que hemos fallado tanto como madres, esposas, hijas, pues es difícil, ¿no? Y que todos estos defectos de carácter pues te han llevado a consecuencias que se pueden solucionar, sí, pero pues obviamente hay cosas que en mi caso personal, pues ya no pude, ¿no? Ya no pude, como son pues mi matrimonio. Entonces yo decía, no, entonces no tiene